Vamos a continuar con el panel de debate. Podemos dar inicio con preguntas del auditorio sobre los temas que se han tratado en esta mesa, o si bien alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario, eh, hacer hincapié en alguna de los temas que hemos tratado. Y yo quisiera eh, preguntar entre todos los panelistas y en el auditorio si realmente estamos utilizando estas clasificaciones endoscópicas en colonoscopía para la detección o para la clasificación de las lesiones que encontramos en el colon en el día a día. Si hay protocolos o si estamos en las instituciones utilizando realmente este tipo de clasificaciones. Por lo menos en mi hospital, en el Perú, sí tenemos algún protocolo de manejo. Obviamente eso va a depender de la marca, obviamente, de equipos que tengan. En nuestro caso, el hospital prácticamente trabaja con Fujinon, entonces utilizamos mucho FAIS, por ejemplo. En cuanto a clasificaciones, a mí sí me parece útil y nosotros lo tenemos protocolizado utilizar Paris necesariamente como parte. Cuando se va a utilizar algún tipo de cromoendoscopía o magnificación, prefieren utilizar el JNet, que si bien es cierto es más pegado a Olympus, se puede hacer, digamos, un switch o un marcador con lo que es el FAIS de Fuji, ¿no? Pero nosotros por protocolo, para lesiones pequeñas o los CDCTs granulares o no granulares, es París, y si utilizamos JNet y Kudo. Sí, doctor Villagómez. Un poquito ampliando lo que acaban de comentar sobre las clasificaciones endoscópicas, yo quiero hacer una visión bien simple, porque la verdad es que muchas de estas clasificaciones nos limitan por diferencias tecnológicas que existen y que las ha mencionado muy bien el doctor Eiki Nishizawa, en la disponibilidad, por ejemplo, de equipos de magnificación. Si bien tenemos alta resolución en muchas de las unidades de endoscopía, muchas de ellas no tienen magnificación y menos aquellos niveles de magnificación con las cuales han sido creadas las clasificaciones japonesas. Y es por eso justamente que los japoneses han hecho una diferenciación entre la GNet Classification, que es la que ha mostrado muy bien el doctor Eiki, y en la clasificación NICE, que justamente está adaptada para evitar la magnificación de alto nivel que tiene la clasificación GNet. Y es en ese sentido que, por lo menos en nuestras unidades de endoscopía, deberíamos adoptar la clasificación NICE como una clasificación absolutamente necesaria y de fácil aplicación. ¿Qué es lo que se necesita para esto? Obviamente, tomar en cuenta la importancia de los patrones, tanto de superficie como el patrón vascular. Esos son los dos elementos básicos. Y la ausencia de patrón vascular en lesiones más avanzadas, y ya no voy a entrar en el detalle porque muy bien las ha explicado el doctor Nishizawa. Y a esto se puede agregar un elemento que es muy poco utilizado, pero que tiene un gran valor, que es la inmersión, o sea, la introducción de agua en la superficie o la inyección de agua en la superficie de una lesión que estamos estudiando, que con gran ventaja mejora la visualización, sobre todo del patrón de superficie. Y esto, en alguna manera, puede reemplazar la magnificación. Entonces, la combinación de inmersión y de la adecuada interpretación de los patrones de superficie y vascular realmente son de gran utilidad para la aplicación práctica
en nuestras unidades de endoscopía de lo que muy bien nos ha mostrado el doctor Nishizawa. Gracias. Sí, doctor Forero. Gracias. Yo creo que hay una diferencia, por lo menos en complejidad, en la valoración del estómago o la valoración en la endoscopia alta con respecto a la del colon. Para mí, creo que siempre estas clasificaciones de la estructura de los pólipos y de todas las lesiones colónicas, me ha parecido que es difícil para el endoscopista y de todas formas, si uno ve el pólipo, ve alguna lesión y le ve algo anormal, pues la saca y todas estas cosas. Pero sí creo que algo que no se ha utilizado mucho, que es subutilizado y que con un equipo de endoscopia de alta resolución se puede hacer es valorar el estómago. Porque como mostraba el doctor Calderón, el ver el patrón de las vénulas colectoras, el ver las glándulas llenas o vacías, de estas clasificaciones que usted mostró y que perfeccionó también el doctor Yao, es muy sencillo. Sí, nosotros estamos, digamos, acostumbrados a que debemos tomar las biopsias para hacer la clasificación de Olga, para ver los cambios de atrofia, de metaplasia, y en última el camino hacia el cáncer, que es lo que tratamos de ver o ver tempranamente. Pero yo pienso que nosotros podemos hacer un Olga visual, ¿sí? Simplemente viendo la antralización de la mucosa hacia el cuerpo, viendo que eso es anormal, viendo o descartándola si nosotros realmente vemos el patrón que usted mostró muy bonito de las glándulas colectoras, de las glándulas. Con eso nosotros podemos hacer un Olga, algo parecido a un Olga visual con un equipo de alta resolución. No se necesita la magnificación y pienso que es algo sencillo de hacer y que debiéramos acostumbrarnos más a eso, a mirar bien el patrón vascular en toda la curvatura menor principalmente y ver qué tanto se está entendiendo, porque se puede hacer con la mayoría de las herramientas que tenemos. Más en el auditorio quiere comentar, quiere hacer alguna pregunta. Bueno, buenos días. En realidad quiero hacer una pregunta al doctor Guzmán sobre las funciones de estos quistes. Tenemos en la mayoría de los centros limitaciones para hacer los análisis del líquido extraído de los quistes. Lo que mencionas del análisis de la glucosa y del antígeno calcino embrionario, necesitan que sea un reactivo especial porque en muchos laboratorios, por lo menos en mi centro, no nos permiten que mandemos otro líquido que no sea sangre, por ejemplo, para el marcador tumoral. ¿Y qué referencia tomas en cuanto a la glucosa? Tú dices que se puede hacer con un glucómetro de glicemia capilar. ¿Tomas alguna referencia en relación a la sangre o hay ya valores establecidos? Es una buena pregunta porque realmente la utilidad que tiene utilizar glucosa, o sea, ahora no tiene ninguna diferencia en los laboratorios en general. La glucosa que utilizamos, que se puede utilizar mandándolo simplemente a cualquier laboratorio común corriente o utilizando el glucómetro, si el glucómetro obviamente nos menciona que tiene un rango muy bajo, eso quiere decir obviamente que este líquido tiene pues, un componente de glucosa sumamente baja. Lo que sea, sí va al laboratorio, pero a nosotros por lo menos nunca nos han hecho problemas con respecto al análisis del líquido, porque ellos pueden hacer simplemente con sus reactivos comunes y corrientes. Y sí, cuando mencionamos, nosotros que estamos mandando el líquido, mencionamos que el componente que se ha enviado es del contenido quístico del páncreas. De todas maneras, ¿eso para qué? Para que el de laboratorio, porque ellos tienen valores referenciales cuando mandan el informe, no considere el valor referencial para considerarlo alto o bajo realmente, ¿no? Entonces, ellos siempre lo catalogan como arriba, muestra enviada del contenido quístico pancreático, entonces no utilizar valores referenciales. Los cortes que utilizamos, hay muchos estudios que han utilizado cortes de 33 en glucosa, nosotros usamos el corte de 50, que es para nosotros el más cómodo en sí, y en el caso del CA es de 192, ¿no? O sea, buenos días. Tengo una pregunta aquí para el doctor Edson. En relación a perdón, en relación a lo que es las biopsias, es un procedimiento que a veces es medio complicado, ¿no? Realizarlo en muchos centros.
el apoyo con otros estudios como la astografía que pueden evitar la realización de estas tomas de muestras. ¿Qué experiencia tiene usted y cuál es su opinión? Yo me formé en un centro donde la astografía básicamente no la utilizan casi para nada. Hay otras escuelas que utilizan mucho la astografía para diferenciar los tumores sólidos, básicamente. En el caso de las lesiones quísticas, pues no tiene ninguna utilidad utilizar la astografía como tal. Lo que se puede utilizar, digamos, como tecnología nueva, es utilizar el sonoview o el contraste armónico para ver lo de los nódulos murales o alguna captación heterogénea que pueda haber ahí. Pero básicamente eso, la astografía para tumores quísticos realmente no nos es útil y el sonoview para algunos nódulos murales. Pero en lesiones quísticas es básicamente el hallazgo tanto ecoendoscópico visual como el imagenológico con resonancia. Yo quisiera agregar algo con respecto a esto de las punciones de los quistes y en general de las punciones de cualquier lesión pancreática y de la realización. Nosotros a veces en Latinoamérica decimos, oiga, aquí en nuestro medio no tenemos disponibilidad. Yo creo que nosotros debemos imitar a los japoneses. Los japoneses tienen centros de referencia, allá no todo el mundo hace disección submucosa, sino son unos centros donde le envían a alguien que solo se dedica a hacer eso y tiene todas las herramientas para hacer eso. Y creo que aquí Bolivia, con esa creación del centro de cuarto nivel, tiene una oportunidad muy buena para centralizar eso. Porque desafortunadamente, por lo menos mi experiencia en Colombia es que hay muchos centros que hacen ultrasonido endoscópico, muchos médicos que funcionan una cantidad de lesiones, pero que lo hacen muy poco frecuentemente. Y no solo, digamos, no solo tienen por su poca frecuencia, muy poca experiencia, digamos, en diferenciar eso, sino que esos patólogos tampoco tienen una suficiente experiencia para estudiar estos líquidos. Sus laboratorios no tienen todos los reactivos necesarios. Como no hay un centro de referencia, pues no tienen la microscopía confocal, la microbiopsia, etcétera, etcétera. Entonces creo que nosotros en Latinoamérica tenemos que centralizar esto. Tenemos que tener solo un centro de referencia para nuestras ciudades de 2, 3 millones de habitantes. Un centro de referencia es exagerado, o sea, es más que suficiente, y que esos centros de referencia tengan todos los elementos, tengan todos los patólogos entrenados, tengan todos los laboratorios adecuados y podamos realmente adquirir experiencia, porque estamos, digamos, haciendo, y eso aunado a que además para las lesiones pancreáticas se requiere que haya un grupo de cirujanos hepatobiliares de experiencia en manejo de esto, porque también se requiere que manejen un volumen suficiente de casos y puedan dar para el manejo quirúrgico, que en última es lo que se hace con estos pacientes, resultados adecuados. Y tenemos que cambiar ese chip de que nosotros no, pues, los costos de todas estas cosas siguen bajando, la tecnología sigue, pero nosotros, o por lo menos en mi experiencia en Colombia, es que todos queremos hacer de todo y no queremos mandarle y remitirle a alguien que sea el referente para alguna cosa y que coja de verdad experiencia. Sí, por favor. Doctor Guzmán, quería hacer una consulta. ¿Tiene alguna preferencia en la aguja que utiliza para las biopsias, FNA, FNB, el tamaño de la aguja? ¿Cuántos pases se hace para las lesiones, por favor? Sí, nuevamente lo menciono dependiendo de la lesión. Si es para una lesión quística, utilizo una aguja 19 simple. Puedo utilizar una FNA, no tengo ningún problema con usarlo. La cosa cambia si es una lesión sólida. Si es una lesión sólida, utilizo en páncreas generalmente una aguja 22 FNB, habitualmente. Esa es la que prefiero utilizar. Últimamente, la pregunta de los pases me gusta mucho porque últimamente solamente estamos realizando un pase muchas veces y con un solo pase la muestra está saliendo muy bien y nos están dando el diagnóstico en un buen porcentaje de los casos. Eso para lesiones sólidas. Para las quísticas, solo aguja 19, una FNA es súper simple. Sí. Para las lesiones sólidas, utilizo aspiración. Hago un mix realmente. Lo que hago es punzar con un poco del, digamos, del estilete salido y hacer un poquito de capilaridad al momento de retirar, y luego de eso utilizo digamos, la jeringa de presión negativa para hacer la succión en general. Es más o menos lo que suelo hacer en la práctica en los pacientes que tienen lesiones sólidas. En las quísticas es mucho más simple, solo aspiración.
Me gustaría agregarle al doctor Guzmán algo que la historia de la punción del ultrasonido cambió con la aparición de las nuevas agujas. Sí, nosotros también nos hemos acostumbrado a veces por recurso en unos hospitales a usar unas agujas, las tradicionales que nosotros usábamos de Olimpo, etcétera, de Boston, pero han salido unas agujas de nitinol que tiene una hiperflexibilidad, un diámetro y que permite realmente ahora tomar una muestra de tejido susceptible de hacerle toda la inmunohistoquímica, etcétera, todos los marcadores. Entonces yo pienso que es completamente diferente hacer una punción de ultrasonido con esas agujas nuevas, que obviamente son más costosas, que con las anteriores. Para mí la diferencia es abismal. Muy bien, en virtud de la hora, quiero agradecer a todos los participantes de este panel y de las conferencias y invitarlos a todos, agradeciéndoles por su participación y su asistencia al refrigerio que vamos a tener a continuación. Muchas gracias.